A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Este programa lo estamos haciendo desde Vilcabamba. Ustedes pueden observar ese mandango lleno de misterio, extraordinaria elevación. La ciudad de Vilcabamba, que tiene historia, tradición, está precisamente en las faldas del mandango. Muchas gracias a Carlos Andrade, que hace posible este programa, que se transmite en Telesucesos y retransmite en Loja Multicanal. Hay algunos temas, y quisiera comenzar diciendo que las democracias estables requieren de poblaciones razonables. ¿A qué me quiero referir con eso? Los políticos, los dirigentes políticos, los funcionarios públicos, los líderes de opinión, los líderes de la iglesia, los líderes gremiales, sindicales, todos están obligados a hacer una pedagogía en el sentido de preparar al ciudadano, prepararlo para procesos electorales, para demandar cumplimiento de ofertas luego de pasar un proceso electoral, para relevos generacionales. Solo así es posible que la cantidad de ciudadanos que pierden interés en la política, en sus dirigentes, en sus funcionarios, en sus dignatarios, siempre sea casi como una especie de acción repetida. En el año 1979, las primeras decisiones del presidente Roldós, a los pocos días del gobierno, provocó una frase de su mentor. Hizo un ajuste a los precios de los combustibles, hubo alguna que otra movilización, y don Assad Bucarán, quien presidía la Cámara Nacional de Representantes, dijo: en el Ecuador hay 1 millón de arrepentidos. ¿Por qué? Porque ganó las elecciones en ese proceso con 1 millón de votos. Claro, muy sencillo decirlo, cuantificarlo es también bastante difícil, pero claro, la frase quedó. Y eso en temas de gobernabilidad tiene su incidencia. Hace pocas horas, el día sábado, la Asamblea tenía la sesión 388, la sesión número 388. A mí no me cuadra, perdón el término, no me pasa, no lo acepto. ¿Cómo así, pues, que las sesiones ordinarias de una asamblea son por número, la número tal? No, señor. Los congresos, asambleas, función legislativa, como se llame, tienen periodos ordinarios, hacen una agenda para un periodo ordinario. Y por supuesto, hay periodos extraordinarios. Es decir, que exista la presencia permanente del Poder Legislativo, pero claro, al correísmo eso no le convenía. El correísmo, aparte de que la convirtió en una especie de ministerio, porque hacía lo que Correa disponía, aparte de eso, el trato fue, pero realmente equivalente a la desaparición de la Asamblea, porque aparte de eso, los culpaba de todo, los trataba, bueno, ustedes recuerdan, pues para qué voy a perder el tiempo en eso. Era todo así, al grito. Hace pocas horas estaba comprometido en esta número, repito, 388,
estaba obligada a aprobar las reformas al Código Integral Penal, que tiene que ver con un paquete reformatorio donde incluso se tiene que hacer constar la ley de extinción de dominio. Los multilaterales de crédito liderados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, perdón, le persuadieron al Ecuador. Otros dicen, lo obligaron. No importa el término, el asunto es que debe hacerse. ¿Cómo es que vamos a hacer desembolsos al Ecuador después de semejante carnaval de corrupción? Es imposible. Demuéstrenme ustedes que ponen algo de su parte. ¿Para qué? Para evitar la corrupción sobre precios, coimas y todas estas cosas que se han dado alrededor de la construcción de la obra pública. El día sábado que tenían esta sesión en la Asamblea, se dedicaron a entregar condecoraciones. Vaya destino tan desagradable de aquellos ciudadanos que recibieron una condecoración de la Asamblea. Vaya destino. Una Asamblea que ya no tiene mala calificación, no, tiene un desagrado ya. Yo creo que si a alguien se le ocurriese llevar un letrero y lo ubica en los exteriores de la Asamblea y dice clausurado, la gente ni siquiera le llamaría la atención. Viendo eso, da su aprobación y se regresa. No tiene nada que hacer. Está totalmente pulverizada toda su categoría, pues como debería ser un poder del Estado, el poder legislativo que legisla y fiscaliza. Así que esto es insólito. Escuché a un asambleísta hace pocos días. Desde luego, pues ustedes me permitirán que no pierda el tiempo porque casi todos tienen el mismo discurso, decir que es muy complicado el tema de la ley de extinción de dominio, porque hay que conservar el respeto a la presunción de inocencia que protege la Constitución. Vea, yo le quiero decir una cosa, yo puedo equivocarme 1000 veces en cualquier concepto dogmático, eso tiene remedio, eso se lo reforma. Por último, el presidente de la República de turno, que es un colegislador, puede advertir un error constitucional y pedir a la Asamblea por la vía de un veto que rectifique. Por último, la Asamblea puede confirmar, y si lo confirma, ya pues es responsabilidad de los asambleístas que seguramente tendrán que verse enfrentados a hacer una reforma constitucional para no caer en ese tipo de errores de bulto. Pero lo que no pudo haberse dado el sábado es que no traten el tema. ¿Qué pretenden? ¿Hacerse más daño de lo que han hecho? No, le están haciendo daño al país. ¿Qué pasaría si los organismos multilaterales detienen los desembolsos? Bueno, es muy grave, pues. Es muy grave. Porque de lo que se tiene entendido, los préstamos que ingresan en este momento al Ecuador sirven para pagar sueldos, para honrar ciertas deudas con proveedores, supongo que de medicinas, de combustibles, etc. No tiene sentido, señoras y señores, esta actitud de la Asamblea. Pero claro, ellos escogen. No una mancha más al tigre, porque ya ese cuero está repleto de colores que evidencian una desgracia pública que no tiene precedente en la historia republicana del país. Un segundo punto que tiene relación con este que acabo de tratar. Vi un titular en un portal digital que decía María Paula llevó una bomba, María Paula Romo, me refiero a la exministra, una bomba al Congreso. Hizo explotar una bomba, cosa parecida. Y yo me he puesto a pensar en ciertos temas que ahí se trataron. Por supuesto, ella tenía derecho a hacer uso de su defensa
y a su defensa ponerle ingredientes, unos por ejemplo que tenían que ver con una reacción pretendiendo dar la imagen de un ataque. Pero eso lo planificó. Primero dijo, yo necesito ir a una sesión del Congreso, de la Asamblea presencial, cuando he repetido ya 2 veces Congreso, como que se me hace fácil por lo que escucho en la gente, pensar que seguramente se tiene que volver a llamar Congreso Nacional, porque la Asamblea, hasta su nombre, está desprestigiado. Se parece a la Asamblea de Venezuela, que no es de Venezuela, pues, es de Cabello, es de Maduro. Volviendo al tema, la ex ministra dijo, a ver, les quiero ver la cara. Bueno, algunos analistas decían, esto se va a poner bueno. Quiero estar frente a frente, porque les voy a demostrar que yo soy el objetivo de ellos, por cuanto yo he descubierto sus pillerías, en otros términos. Yo creo que ese término debe, o va a desaparecer, mejor dicho, del lenguaje de la exministra, porque la titularidad de la investigación le corresponde a la Fiscalía. Porque claro, incluso alguien podría decir, solo una cosita, ya que usted ha descubierto el tema de los hospitales, ¿no me quiere dar alguna noticia respecto a las otras funciones del Estado? De las otras instituciones del Estado. No, tal vez no se le ocurrió por ahí, no le contaron, no se llegó a enterar. Porque ¿por qué se ha de enterar exclusivamente del tema de los escándalos de los hospitales? Si hay varios, pero varios, muchos temas relacionados con actos de corrupción. Entonces, ya en el juicio político, dijo algo como esto, por ejemplo. Palabras más, palabras menos. Va a ser un honor y una condecoración para mí que voten en mi contra los de Kaminovska. A ver, un momentito. No, así no es. No, así no es. Yo he visto varios juicios políticos y los que no los vi, de esos me he enterado a través de actas, de libros, de conocimiento de mucha gente que dice yo estuve en el juicio político en 1954 al ministro de gobierno Camilo Ponce Enríquez, que era ministro de gobierno del presidente Velasco Ibarra. Juicio político con un ministro brillante, tanto así que el 56 ganó la presidencia de la República. Y así. No, pues yo estuve en el juicio político de 1986 al presidente de la Junta Monetaria, quien ejercía la presidencia, el Ministerio de Finanzas en ese momento, Alberto Dajic, ministro de Febres Cordero. No, o sea, una cosa espectacular. Fui protagonista como legislador en el juicio político. Digo protagonista, porque me tocó como jefe de bloque estar presente y reaccionando en el juicio político como vicepresidente. Espectacular, pues. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se trataba de decir un tema, lo más distante del tema tratado en el Congreso y en esos congresos era la generalidad, no era con precisión, Y ahí están los resultados. Entonces, vuelvo y repito, dijo doña María Paula, un voto de Kaminovska para mí es una condecoración. Sí, pero a ver, ¿cómo es Kaminovska? No, ya sabemos que hay un soborno a un exministro de Correa, que es asambleísta, el señor Albornoz. ¿Pero por qué no lo repitió, pues? ¿Y por qué no le preguntó a la Fiscalía decirle, vea, este tema es del señor Albornoz con Kaminovska? En los Estados Unidos hubo un proceso y aquí no han dicho nada. ¡Caramba! Ese era un planteamiento, pero como alguien podría decir, a la yugular, pues. Ahí no hay chance a la escapatoria. Dijo, voy a tener una condecoración si los de Odebrecht votan contra mí. A ver, ¿en cuáles casos Odebrecht? En San Francisco, en Toachi Pilatón, en Daule Vinces,
en el proyecto, en el proyecto de, en algunos otros proyectos, el aeropuerto del Tena, por ejemplo, en la intentona de la carretera Manta-Manaos, en todo eso llevaron. Entonces, a ver, aquí están las personas que participaron de esto. Señora ministra fiscal, aquí está el documento. Le pido que inicie la investigación y que los procese directamente. Y le pido a la Asamblea que levante la inmunidad. Espectacular, pues. También dijo, van a votar por mí, lo cual será una condecoración. Aquellos que presidieron el ISPOL. Bueno, ahí estaba pues el exministro Serrano, que en el 2015 era ministro del Interior y que presidía ese directorio. A ver, pues, ¿qué hizo pues entonces el ministro Serrano? Aquí está el documento, procesenlo. Eso habría sido de un aporte extraordinario. Y creo yo que identificando las cosas así, aquellos que votaban por la censura de la ministra se habrían encontrado en un escenario donde les tocaba resolver en contra de la ministra y a favor de los que estaban citados de forma clara, de forma contundente. A ver, ¿votas por mi censura o ayudas conmigo y contigo para que procesen a estos tipos? Eso habría sido lo correcto. La generalización, mucha gente ni siquiera se enteró seguramente cuál es el caso Caminosca, cuál es el caso de Odebrecht, cuál es el caso de los fondos del ISPOL, etc. Así que yo pensaría que la bomba de la que se alude no hubo tal, porque ahí está el resultado, y frente a una censura no hay botón de oro, no hay botón que se transforme en una condecoración. Ya veo que en este momento están discutiendo si ella podría ejercer cargo público en los próximos 2 años, que es un tema adicional. Y claro, yo recuerdo en los procesos políticos, que no son otra cosa que políticos. No hay la prolijidad del punto y coma y del artículo citado. No, es el hecho político el que se juzga. Por eso recuerdo que las mociones de censura de los interpelantes decía más o menos así: señor presidente, y claro, no era leyendo, era prohibido, la ley prohibía, la ley orgánica de la función legislativa, la ley de la función legislativa, orgánica de la función legislativa, prohibía a los parlamentarios leer, porque se ha de entender pues, que estaban entrenados precisamente para eso, con conocimiento, con sabiduría, con asesoramiento. Es decir, un parlamentario ahí en el hemiciclo, parlando, hablando, más o menos una censura estaba precedida de una moción que decía más o menos esta: señor presidente, presento como moción que el ministro sea censurado y destituido, y que este recinto, a través de secretaría, elabore, arme el expediente correspondiente y que se envíe a la función judicial por el fuero que tenían los ministros, es decir, al presidente de la Corte Suprema, quien a su vez de considerarlo levantaba auto de cabeza de proceso sindicando al sujeto. Yo quiero decirles que lo que les estoy repitiendo lo viví pues, y creo que era hasta solemnemente atendido por la ciudadanía. ¿Cuántas personas? Y qué raro era conseguir un medio, por ejemplo, Radio Nacional del Ecuador transmitía, HCJB en su tiempo transmitía, ¿no? Hoy con las disponibilidades tecnológicas
tenía la gente cualquier cantidad de opciones para seguir el juicio político. En esas épocas, un porcentaje muy elevado de ecuatorianos seguía los parlamentos en eventos como este. Yo creo que hoy no llegaba al 3-4%. A pocos les interesaba. Así que eso respecto de las bombas, que veo que finalmente no explotaron. Lo que habrá que esperar es, en las próximas horas, qué hacen el organismo correspondiente, dígase la Fiscalía General, respecto de algunos temas. A propósito del relevo, el presidente de la República ese mismo día, supongo que era previsible lo que iba a pasar, ya hubo una votación en contra de ella por un número casi parecido a la votación de la censura, cuando encabezó la terna para vicepresidenta de la República. Y claro, el actual ministro Pazmiño había desempeñado la función de viceministro de gobierno y él asumió el cargo. Escuché en una entrevista al ministro decir con cierto orgullo, para no usar otro término, y dijo: es un espaldarazo para la policía que un general de la policía asuma esta función. Le recuerdo que en el año 1938 el general Alberto Rodríguez Gallo fue presidente de la República, general de policía. General de policía, creo que estoy cometiendo un error, o coronel de policía, pero no uno de los dos jerarquías. Pero ¿a qué quiero llegar? Incluso él fue, en su gobierno se hizo el Código del Trabajo, que hasta hoy no ha podido ser reformado conforme unos y otros aspiran. Así que eso no tiene mayor importancia. Es casi equivalente a lo que dijo al otro día que asesinaron a un periodista de Radio Di Blue del grupo Caravana. Dijo: bueno, voy a ir a Guayaquil para hacer una reunión con la alcaldesa. ¿Qué tiene que ver estos temas de emergencias con ir a una reunión? Y esa reunión se dio esta mañana. Y claro, la alcaldesa dijo lo suyo. Es decir, con toda la prensa, con todo un entorno armado para decir: bueno, nosotros vamos a luchar. Sí, los temas de criminalidad no son de ayer ni de antes de ayer. No, están desde hace largo rato. Hay varios factores para eso. Pero yo creo que un poco las reuniones para tratar los temas de criminalidad son una especie de contrasentido. Porque aquí lo que se necesita es que sean efectivas las acciones, punto. No la noticia, no es importante. Puede serlo después en un libro, que tal época se hizo tal cosa. Pero yo escuché esta mañana al ministro de Gobierno decir una cosa que me pareció medio hasta desagradable. Cuando luego de la intervención de la ministra dijo: bueno, le he pedido a la ministra, de la intervención de la alcaldesa, cometí un error, pido excusas, de la alcaldesa Cynthia Viteri. Claro, ella hace su papel. El protagonismo propio de una protagonista y de la alcaldesa, en este caso, Cynthia Viteri. A su turno el ministro dijo: he pedido que se trate la ley de inteligencia que está desde hace 2 años en la Asamblea. A ver, me pareció una cosa absolutamente desubicada. A ver, este rato la ley de inteligencia no resuelve sino salir a las calles a combatir a los delincuentes. Y ojalá pensando que la reacción no es precisamente una acción de enfrentamiento.
La reacción debe ser en defensa de los ciudadanos. Armen las leyes sin cálculos, pensando en lo que significa la vida. No le pongan matices y maquillajes a las leyes. No, es que la reacción tiene que ser proporcional, es que no se puede usar este tipo. No se trata de eso. El momento que un delincuente, es que fue dramático, no sé si producción me ayude, con el momento que asesinan a un periodista. Él está ahí, conversando con alguna persona, en el restaurante, y de pronto viene un delincuente e intenta quitarle una de sus pertenencias, creo que es el teléfono celular. Y de pronto él se pone de pies en forma valiente, digna. Sí, el precio de esa dignidad fue la vida. Y de pronto viene el otro y le dispara y lo asesina de una forma cruel, salvaje. Eso no se resuelve con la ley de inteligencia. No. ¿Para qué quiere una ley de inteligencia? ¿Para qué? ¿Alguna ley le van a poner a lo mejor un artículo que diga que pueden escucharlos a los venezolanos, o a los cubanos, o a los mexicanos, o como se llama? No quiero referirme exclusivamente a los venezolanos. Debemos guardar respeto si se quiere, porque tampoco es cuestión de poner en la misma canasta a todo el mundo. Entonces, no me pareció justo, no me pareció oportuno. En un momento donde hay muertos, hace pocas horas, en el Empalme, si no me equivoco, en la provincia del Guayas, se produce un tema de ese execrable de femicidio, donde a una mujer le lanzan cuantas puñaladas y estaba luchando, mejor dicho, entre la vida y la muerte. Y así en diferentes ciudades del país. Todo es un peligro. Así que las reuniones no sirven de mucho. Más bien advierten a los delincuentes. No, la efectividad de los mandos policiales, no, incluso en temas de combate internacional de los mandos militares, lo fundamental no es presentarse, hacer un análisis de cómo van a combatir al enemigo. No, hay que combatirlo. Es muy grave lo que está pasando en el Ecuador. Y por supuesto, lamentamos lo que muchas familias están perdiendo a sus seres queridos. Señoras y señores, ha sido un gusto desde Vilcabamba, Loja, para el Ecuador y el mundo. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.